de secundaria en el tema de comunicación. Esta llamada se está grabando. Desarrollar temas que corresponden sobre todo al tema de literatura. Vamos a ver literatura peruana, ¿sí? Sobre todo, y algunos temas de gramática, y las últimas clases de cada bimestre vamos a desarrollar razonamiento verbal. Ya un poquito por ahí se generan ciertas dudas. Y reitero como única indicación que siempre les voy a resaltar y recalcar es el tema de que cuando están estudiando, escuchando la clase, siempre tomen apuntes. Algo se le va a quedar. Recuerden que ahí nosotros los seres humanos tenemos distintas formas de aprender. Algunos de nosotros aprende leyendo. Con mayor facilidad aprende leyendo. Otro de nosotros aprende escuchando. Otro de nosotros aprende escribiendo. O sea, son formas y ritmos que cada uno tiene que irse conociendo y decir, bueno, yo aprendo más escribiendo, yo aprendo más escuchando, yo aprendo más leyendo. Entonces, esta parte siempre ustedes ya tienen que diferenciarse, pero recuerden que el toma de apuntes es importante porque esto ya les va a permitir para la educación superior que cuando tú vas a ir a un instituto, universidad, no vas a decir, pues ahí tu profesor no va a decir, cómprame cuaderno tal, nada de eso. ¿Ya? De suponerse que tú vas con tu cuadernito y todo lo que el profesor va explicando vas apuntando. ¿Por qué? Porque de ahí te van a evaluar, ¿no? Entonces, en este caso va a ser de esa manera. Bueno, no habrá evaluación, por lo que vamos a hacer todo el desarrollo del módulo que corresponde a este cuarto de secundaria. ¿Ya, chicos? Muy bien, dicho esto, vamos con nuestro tema. Permítame presentar mi pantalla. Un momento. Muy bien, a ver, vamos a ver. Cualquier duda, cualquier inconveniente que se van generando durante la clase, por favor no duden en preguntar, en hacer sus preguntas con toda sinceridad, con toda normalidad, ¿no? No tengan temor, no, pero no vayan a empezar. Muchas veces uno piensa, y si pregunto, ¿qué dirán mis compañeros de mí? ¿Van a hablar mal de mí? Etcétera. Eso del qué dirán nunca hay que preocuparnos, porque nadie vive del qué dirán. Bien, vamos a partir platicando de lo que es literatura incaica. Chicos, en su módulo, profesor, hola, hijita, buenas tardes. Yo voy a escuchar solamente la clase porque estoy trabajando y no voy a poder responder, por favor. Ya, hijita, no te preocupes. Ya, Carmencita, te voy a tener muy en cuenta, ¿ya? Correcto. Gracias, hija. Profesor. Muy bien. Si alguno de ustedes está en horas de trabajo y es comprensible, ¿no? Que no pueden interactuar. Y eso es bueno aclararlo. Muy bien. Entonces vamos a platicar de literatura incaica. Literatura peruana este cuarto año. Vamos profesor, a profesor, disculpe. Lo mismo que dice la compañera estoy haciendo yo. Estoy escuchando la clase. No puedo responder porque estoy en el trabajo también. Ya, hijita. Correcto, Elvita. No te preocupes, Silva Rosa. Ya, gracias. Sí, algunos de ustedes están en horas de trabajo todavía, igual se conectan para, a ver, algo voy a aprender, ¿no? Y ese es el propósito, chicos. Es el propósito que nosotros, ustedes como estudiantes tienen. A ver, me levantaron la manito, no sé, quizás antes de empezar la clase. Sara, Yupari, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna, profesor. Muy bien, gracias, hija. Nélida Santos, ¿alguna pregunta? Levantarse la manito. Nélida Santos. Nada, profesor. Muy bien, gracias. Mauricio Leonardo, ¿alguna pregunta? Buenas noches, profesor. Sí, perdón, no sé si me habrá llamado, yo soy de Lima, sino que estaba inactivo un ratito. Ya. No hay problema, hijo. Solo sí, con alguno de vuestros compañeros he interactuado. Gracias, hijo. Gracias por preocuparte. Muy bien, Mauricio. Muy bien. Vamos acá, chicos, con literatura incaica. Hoy ya vamos a un poco empaparnos sin los incas, porque hablamos de los incas, nuestra cultura madre, nosotros los peruanos. La pregunta es esta de acá. Dice, ¿qué tan importante fue la oralidad para las poblaciones prehispánicas? Cuando decimos la oralidad, o sea, la lengua hablada, ¿no? Oral. Yo les pregunto, chicos, a ver, acá nomás para ir respondiendo a esta pregunta, les pregunto, ¿los incas sabían leer y escribir? ¿Qué dicen ustedes? A ver. No, profesor. No, profe. No, profesor. No, profesor. No, profe. Excelente. Lo profesor. Los incas no sabían. Pero interpretaban, profesor.
Claro, interpretaban sí, seguramente sus, por ejemplo, los quipus, ¿no? Que era una forma de lenguaje, en la cual se dice que era su estadística de los incas, interpretaban, ¿cierto? Pero sí, como ya lo han dicho ustedes, los incas no sabían escribir y obviamente tampoco leer, ¿sí? No sabían leer ni escribir, los incas no conocían la escritura. Entonces, la pregunta salta por sí solo. Entonces, ¿los incas hicieron literatura? A ver, chicos, si los incas no sabían ni leer ni escribir, entonces, si no sabían ni leer ni escribir, ¿hicieron literatura los incas? No, profesor, porque no sabían leer ni escribir, pero sí Ya. tuvieron leyendas, cuentos Ah, italianos. claro, muy bien, Elizabeth. Gracias, hija. ¿Qué dicen a los demás? A ver, ¿qué dicen los demás? Si los incas no sabían ni leer ni escribir, entonces, ¿hacían o no hacían literatura? Sí, porque descubrían los preincaicos y hablaban su quechua, ¿no? Me imagino. Claro, claro, muy bien, Donald Lucero, correcto. Muy bien. Es decir, acá los incas nos demostraron, no solamente los incas, sino otras culturas más, nos demostraron que para hacer literatura no necesariamente hay que leer y escribir, no necesariamente. Sino aquí vamos a ver este tema, el tema de la oralidad. Es decir, la literatura en los incas fue eminentemente oral, eminentemente oral. Es decir, los incas transmitían sus cuentos, leyendas, mitos, fábulas a partir de la oralidad, o sea, en forma oral. Yo, inca, como papá, contaba a mis hijos, contaba a mis nietos, todos los cuentos, los mitos, las leyendas que me habían contado mis padres, mis abuelos. Es decir, así se mantuvo la tradición oral en la época de los incas. Ya, chicos, con esa premisa vamos a partir. Muy bien. Ahora vamos a ver un poquito del tema del contexto histórico, porque recuerden que la literatura siempre se va a vincular a un contexto histórico. Eso sí, por favor. Y en ese primer bimestre vamos a enfatizar bastante el campo literario con el campo histórico. No va a ser por el profe, pero ¿usted está en literatura o está en historia? Ambas cosas se van conjugando, porque sin una, sin la otra, no va a tener sentido. Nos vamos a perder en el espacio y en el tiempo, ¿no? Bien, en el contexto histórico vamos a indicar que la literatura quechua o incaica es una etapa, dice, del prehispánica, o sea, cuando decimos prehispánica, quiere decir antes de la llegada de los españoles, comprende un amplio espacio histórico, unos 10.000 años antes de Cristo, hasta el siglo XVI después de Cristo, en la que cabe distinguir dos momentos. Las culturas pre-incas, cuando decimos culturas pre-incas, antes de los incas, y luego la cultura inca, ¿no? ¿Qué más? La última fue una cultura eminentemente agrarista, o sea, cuando hablamos de la literatura inca, fue una cultura eminentemente agrarista con manifestaciones muy avanzadas y singulares. En el campo económico, su enorme producción agrícola y su trabajo colectivo. Es decir, recuerden que la actividad más importante durante los incas fue la agricultura. Y esa agricultura, pues, abastecía a la vasta población inca, que más o menos eran entre 10, 11 millones de incas, ¿no? En el campo social, su admirable organización en ayllus. Recuerden, los ayllus, sinónimos así de familias, ¿no? En las cuales se podía, digámoslo, administrar. En la ingeniería, ya saben ustedes, su sistema vial, ahí hablamos del Capaquiñán, ¿no? El camino de los incas. Los incas, por los 4 suyos, estuvo pues muy bien estructurado por los caminos del Inca. Entonces, seguramente pues, no había carros, pero sí el camino estaba muy bien distribuido para todos los lugares. No había un lugar que no sea ajeno, en este caso, de conectarse por los caminos, ¿no? Entonces, por ese lado, y también hay que tener acá muy en cuenta los acueductos y las edificaciones que desarrollaron los incas, sobre todo, en este caso, sobre todo en el Tahuantinsuyo, ¿no? El arte, sus tejidos y su cerámica, ¿no? Su estructura política era vertical, eso hay que tener muy claro. El Inca ejercía una monarquía teocrática, es decir, el Inca, en la época incaica, recordemos que los incas
su gobierno incaico era básicamente monárquico, con esa monarquía como si fuera un rey, y si ese inca fallecía, quien asumía el poder era pues el mismo hijo del inca. No había democracia, ¿no? Y era teocrático. ¿Por qué teocrático? Porque se consideraba que el inca era el hijo del dios Inti Tixi Huiracocha. O sea, el mismo dios que ejercía el gobierno sobre la faz del Tahuantinsuyo. Esa era su concepción, ¿no? Y la religión se caracterizó por ser panteísta. Cuando decimos panteísta, consideraban que la existencia de varios dioses, ¿no? Sobre todo, en ese caso, animales, cerros, sol, luna, etc. Aquí vamos a ir viendo las características de la literatura incaica. Nuestra literatura quechua o prehispánica fue oral, no se olviden eso, por favor, y fue transmitido de padres a hijos, ¿no? Para reconocerla podemos identificar las siguientes características. Una de las características de la literatura incaica es que fue agrarista, ¿ya? Agrarista. ¿Y por qué agrarista? Porque todas las actividades literarias de los incas lo fueron vinculando con el tema de agricultura. ¿Y por qué? Porque recuerden, les reitero por favor, que la agricultura fue la actividad más importante en la época de los incas. Otra característica, la literatura incaica fue anónima. O sea, ningún cuento, ninguna leyenda, ningún poema incaico encontramos su autoría. No dice autor tal. En la literatura incaica no hay autorías. Simplemente todas las obras son anónimas. ¿Y por qué son anónimas? Porque se creó en forma colectiva. Así como el trabajo era colectivo, ellos también crearon sus obras muchas veces en forma colectiva. Otra característica es el tema de la oralidad. Chicos, la oralidad. En este caso hemos indicado que transmitían a través de generaciones. Es decir, yo como papá contaba algo a mi hijo, ¿no? Contaba mis mitos, leyendas que había aprendido a mi nieto, así, en forma sucesiva, de generación en generación. Por eso se mantuvo todos los mitos que conocemos, como por ejemplo el mito o la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo, que todos alguna vez hemos leído y lo tenemos muy presente. Y eso, como se mantuvo hasta ahora, en sus inicios era la oralidad. Y ya cuando apareció la escritura, seguramente se transcribió esa leyenda y ha llegado hasta nuestros tiempos, ¿no? Otra característica es el tema de animista. Los incas daban vida a la naturaleza. O sea, para los incas, la madre tierra, la Pachamama, era un ser viviente, no era un ser muerto, como ahora los modernos consideran. Y ellos le daban homenaje, una festividad a la madre tierra. A ver, chicos, les pregunto, ¿cuál fue la fiesta más grande de los incas que hasta ahora se mantiene? En Cusco, el 24 de agosto. ¿Cómo se llama la fiesta? Disculpen, ¿recuerdan? Inti Raymi, creo. Muy bien. La fiesta del Inti Raymi. La fiesta del Inti Raymi, no se olviden, por favor. La fiesta del Inti Raymi se celebra el 24 de junio. ¿Ya? El 24 de junio. La fiesta más grande de los incas, entonces el Inti Raymi, bueno, ahora se celebra pues con el nombre del Día del Campesino, Día de San Juan, por ahí, ¿no? Dependiendo de la zona. Pero la fiesta que se desarrollaba en esa época era la fiesta del Inti Raymi, reitero, 24 de junio de todos los años, en la cual el inca daba un pago a la madre tierra. O sea, para los incas, la madre tierra tenía vida. El inca ofrendaba productos agrícolas, productos ganaderos, y también pues, maíz, chicha, y esa era la festividad, ese ritual que se desarrollaba durante el incanato. Y ahí vemos el tema de animista, ¿no? Que daban vida, la tierra también necesitaba alimentarse con el tema del 24 de junio. Ojo, no es un tema aislado, los incas fueron muy sabios. Por ejemplo, para ustedes, me incluyo también mi persona, dentro de la cosmovisión occidental, ¿no? Porque eso lo tenemos gracias a los españoles, nosotros entendemos, de acuerdo a la religión católica, la cristiana, de que el 24 de diciembre nació Jesús el Cristo,
Para los incas, el 24 de junio nació el dios Inti Huiracocha. Ahora, este fenómeno es cosmogónico. ¿Por qué, profe? Dirán ustedes. A ver, voy a graficar acá, ¿ya? A ver, ¿dónde estás, punterito? Un momentito. Ya. Esto imaginamos que es el sol, ¿ya? El sol acá está resplandeciente. Nuestro hermoso sol. En torno al cual giran todos los planetas, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que, de acuerdo a la explicación científica, que la Tierra gira alrededor del Sol, pero no gira en forma circular, sino en forma elíptica, así en elipsis, más o menos así para entender, ¿ya? En forma elíptica. Es decir, la Tierra cuando va girando, llega a un punto, vamos a poner a este punto, la Tierra tiene que regresar, ¿no? A su eje, tiene que retornar, porque si se va de frente, pues imagina, nos alejamos del Sol y nos vamos a otro sistema solar. Entonces, en este caso, el Sol llega a esta parte el 24 de junio acá, y de ahí retorna a su eje, y otra vez circula acá, y aquí llega, ¿cuándo también? El 24 de diciembre. 24 de diciembre, el nacimiento del Cristo, de Jesús el Cristo, y retorna acá el 24 de junio, nacimiento, de acuerdo a la concepción de los incas, el nacimiento del dios Huiracocha. Y ahí se celebraba la fiesta del Inti Raymi. Inti Sol, recuerdan, ¿no? Inti es Sol, ¿no? Entonces, este era un fenómeno cosmogónico. ¿Y eso quién lo sabía? Obviamente el poblador inca no sabía este tema. Lo que sabían eran los amautas, que vamos a ver a continuación. Aquí están los amautas. La literatura cortesana y la literatura popular. Cuando decimos literatura cortesana, hablamos de la corte, ¿no? De la corte. En este caso, los que realizaban la literatura en la corte, en el palacio de los incas, eran estos amautas, ¿ya? Estos amautas, no te olvides, por favor. Estos amautas eran sabios, ¿no? Eran filósofos que buscaban transmitir la cultura o la literatura oficial. Chicos, en este caso exalta las hazañas militares, incaicas y las grandes fiestas religiosas. Es decir, estos amautas, queridos estudiantes, eran los que sabían ese fenómeno cosmogónico de la fiesta del 24 de junio. No va a pensar que el inca tenía su almanaque, no, los incas no tienen almanaque. Quien sabía que era el 24 de junio, de acuerdo a sus observatorios, eran pues los amautas. Estos eran los filósofos, estos eran los sabios. Entonces, con este gráfico que te he mostrado acá, ustedes saben, esta forma en la cual la Tierra gira alrededor del Sol, gracias a esta forma es que tenemos las 4 estaciones, gracias a esto. Entonces, cuando estos amautas seguramente ya observaban que, pues, vamos a poner los meses de, pongamos a ver el ejemplo, de noviembre, ¿no? Noviembre por ahí. Estos amautas ya comunicaban al Inca, le decían, Inca, tienes que avisar a tu pueblo porque ya van a venir épocas de lluvia. Entonces el Inca salía por todo el Tahuantinsuyo a pregonar, ya alisten sus sembríos porque ya van a venir épocas de lluvia. Y efectivamente en enero, febrero, llovía en la sierra, ¿no? En la sierra, en los Andes y en la costa, bastante agua por los ríos. Entonces el pueblo inca decía, pues sí, efectivamente este inca es hijo del dios sol, por eso sabe que va a llover, lo hace llover. Y seguramente más o menos por mayo, por esta fecha, ya salía este inca comunicado por el amauta, salía y decía, pues comunica al pueblo que ya van a calmar las lluvias y que alisten ya para las cosechas. Entonces el inca salía nuevamente a pregonar, decía, ya han calmado las lluvias y así pronto vienen, va a dejar de llover y ya vienen las cosechas. Y tiempito después, como es natural, dejaba de llover y se cosechaban. Y reitero, y esto era pues por el tema de que como la Tierra gira alrededor del Sol, es por eso, no es otro tema, ¿no? No es que el Inca era el todopoderoso y podía hacer esos milagros, pero se le atribuía eso, el poblador Inca atribuía que tenía esos poderes el Inca, ¿no? Entonces los amautas jugaron ese papel importante. Por otro lado, en el pueblo, quienes hicieron literatura en el pueblo eran estos famosos arábicos. Los arábicos eran los que cultivaron la poesía lírica en el pueblo, que simbolizan los anhelos, sentimientos del pueblo comunitario. Entonces, no te olvides, por favor, querido estudiante, que los amautas hicieron literatura en la corte y los arábicos hicieron literatura en el pueblo. ¿Ya?
Bien. Vamos ahora a ver los principales géneros incaicos, ¿ya? Querido estudiante, en este caso hay que tener en cuenta que los incas desarrollaron 3 géneros literarios. El género lírico, el género hípico y el género dramático. Los 3 géneros, ¿ya? Bien, cuando hablamos del género lírico, hablamos de la poesía lírica, ¿no? En este género demostraban sus sentimientos por temas como la fertilidad del campo, la bondad de sus dioses, triunfo de las guerras, etcétera, etcétera. Lo expresaban colectivamente en coros y acompañados de instrumentos como las quenas, antaras, tambores. ¿Sí? No nos olvidemos esa parte. La poesía estaba ligada a la música y a la danza. Eso también es importante. Ojo, la poesía lo ligaban a la música y a la danza. Recuerden que la actividad más importante, hemos dicho, en los incas era la agricultura, ¿no? Entonces, un grupo de incas, hombres, varones, trabajaban la tierra con el famoso chaquitaquia. Las mujeres ayudaban en las faenas y había otro grupo de personas que hacían música y ellos pues felices tocaban sus instrumentos y luego pues había pues comida, viandas, al final de la faena disfrutaban, bailaban, en este caso a compás de la música y se servía pues la chicha como la bebida se dice la bebida de los incas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las principales especies en este caso de que se desarrollaron en la época de los incas? Por ejemplo, el aymoray. El aymoray es un canto destinado a la siembra y la cosecha. Tenemos el jaili, es un canto jubiloso de triunfo dedicado a las victorias guerreras, a la grandeza de los dioses y los trabajos colectivos. El jarawi, que es el canto de amor y de tristeza, de separación. El ayataki, que es canto de muerte. El huacay es himno religioso. De estas especies líricas, seguramente el más importante, querido estudiante, es los famosos jarawis. ¿Ya? A ver, estamos acá. El jarawi. Este es lo más importante en la lírica incaica, ¿ya? Que son poemas de amor cortos, por lo común cortos, que transmiten también tristeza en algunos aspectos, también separación y otras veces también para, de alguna manera, enarbolar el amor, ¿no? El amor. A ver, por ejemplo, un jarawi bastante conocido, ojo que es inca, no es moderno, es un jarawi inca, dice de esta manera. Escuchen a ver, muchachos. Dice así: mujer hermosa, lunar en la cara. Si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Si eres viuda, a ver por si acaso. ¿No? Ese es un jarawi inca. A ver, otro jarawi. A ver, bueno, yo sé que de acá no todos ustedes saben quechua, ¿ya? Pero un jarawi quechua, recordemos que la lengua de los incas era el runasimi, o llamado quechua. A ver, ¿quién me logra entender este jarawi? Dice: Kaillayapi, Puñunki, Samusak, Chaupituta. ¿Alguien entendió este jarawi? Voy a repetir ya, por ahí si se lo captan. Kaillayapi, Puñunki, Samusak, Chaupituta. ¿Alguien entendió? Profesores, acá no vamos a dormir a la medianoche. No, Muy bien, Anabel, ¿no? Medianoche. Sí, profesor, sí. Muy bien, Anabel entendió, al menos entendió la palabra medianoche. Yo no entendí. Otros no han entendido, ya, sí, ahí no les... Estefanía, Profesor, me decías algo, hija. no entendí, profesor. Ya, muy bien. Elizabeth Flores, esa. Profesor, yo no entiendo porque yo hablo aymara. Muy bien, Aymara, que es otra lengua muy hermosa, ¿no? Aymara, pues, ojo, queridos muchachos, queridos estudiantes. Nosotros, como peruanos, al menos debemos, no les digo que sepan a la perfección nuestra lengua madre, en este caso que es el quechua y aymara, ¿no? Porque son las dos lenguas más importantes de nuestra cultura ancestral peruana. Pero sí, queridos estudiantes, si alguno de ustedes está en la posibilidad de aprender el quechua, apréndalo. Apréndelo. ¿Por qué, profe? ¿Saben por qué, chicos? Porque ahora muchas carreras
muchas carreras, para lograr un trabajo te piden el quechua. ¿Ya? Un ejemplo, vamos a poner, tú estudias Derecho, ¿ya? Eres abogado, has terminado en una buena universidad. Y vamos a poner que te vas a trabajar, pues, ¿a dónde? A ver, a Ayacucho, ¿ya? Y te piden que sepas quechua para que trabajes como fiscal, un ejemplo. Pero si no sabes ni hablar, menos escribir, esa oportunidad lo vas a perder. Y por eso ahora, en nuestro, bueno, acá en el contexto nacional, para profesores, para médicos, enfermeras, jueces, fiscales y otras carreras más, te piden requisito el quechua. ¿Por qué, profe? Porque si tú te vas a trabajar en una comunidad donde hablan puro quechua y alguien te habla en quechua y no vas a entender, de nada serviría tu trabajo, o sea, no vas a poder comunicarte. Entonces, bueno, mi recomendación es que si ustedes tienen la posibilidad de aprenderlo, quizás por papá, abuelo, etcétera, etcétera, apréndanlo. Muchas veces, queridos estudiantes, sí tenemos el tema que es propio de la ignorancia de nosotros, ojo, es de nosotros los peruanos, no son de los foráneos, sino de nosotros los peruanos, indicar de que, bueno, si hablas quechua, eres indígena, eres cholo, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema, una cuestión netamente cultural. Más al contrario, ustedes como estudiantes, son estudiantes, deben esmerarse en aprender más lenguas. Español, quechua, aymara, inglés, italiano, portugués, ruso. A mayor conocimiento, pues vas a tener mayor amplitud. Como yo tenía mi profesor de lingüística, nos decía, queridos estudiantes, si ustedes saben solamente una lengua, ejemplo, español, ¿no? Así, eres y ufanas, solamente yo sé español, te ufanas, levantas, como dices, pones el pecho, sacas pecho. Pero el que habla una sola lengua es como si tuviera pues una persona que tiene un solo ojo. Un solo ojo. El que sabe dos lenguas es como si tuviera dos ojos, ve mejor el mundo. Si sabes tres lenguas, como tuvieras tres ojos. ¿Te imaginas tú, estudiante, si tuvieras tres ojos? Si sabes cuatro lenguas, cuatro ojos. Con cuatro ojos, tu amplitud de visión del mundo es diferente. O sea, yo no solamente estaría mirando hacia adelante, sino miraría hacia atrás, inclusive. Entonces, cuando uno sabe más lenguas, es mucho mejor. Por eso los europeos vienen al Perú a aprender quechua. Yo estudié quechua, les comento. He estudiado quechua. Y como compañeros he tenido varios compañeros europeos, franceses, alemanes, rusos, que han estudiado quechua. Vienen a estudiar exclusivamente quechua. Y los europeos son cultos por eso. Ustedes recordarán a Toledo, expresidente Toledo, su esposa Elian Carr, una mujer europea, y esa mujer, si hablaba en las plazas, cuando hacía campaña con Toledo, hablaba su quechua. Ni mismo Toledo creo que sabía quechua, pero su mujer sabía quechua. Ahí viene la riqueza de los europeos, ¿no? Los europeos valoran mucho el quechua y vienen a aprendérselo, ¿no? Y nosotros, como peruanos, te dicen, bueno, quechua, ¿para qué voy a aprender quechua? Abren los serranos, los cholos, eso, aprenden el quechua. Y estoy mi ufano, dicen, bueno, yo solamente sé español. No, chicos, si están en la posibilidad de aprender, apréndanlo, se hagan correr de mí, porque lo van a necesitar más adelante. A ver, yo decía, el poema era esto, ¿no? Kaillayapi, puñunqui, samusak, chaupituta. Cuando digo Kaillayapi, quiere decir aquisito al cantito. Puñunqui es dormirás. Samusak, yo vendré. Chaupituta, medianoche. ¿Ya? O sea, quiere decir esto. Al cantito, aquisito, dormirás, yo vendré medianoche. Es un jarawi incaico. ¿Y chicos? Muy bien. Vamos acá. En los géneros, bueno, ese es lo que vimos anteriormente, es el género lírico. Vamos a ver con el género épico. El género épico básicamente se compone de mitos y leyendas, eso ya saben ustedes, ¿no? Los mitos y leyendas de los incas, ¿no? En lo que desfilan deidades creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esa parte del mundo antes de la llegada de los españoles. En tal sentido, vamos a tener mitos y leyendas de la sierra, por ejemplo, el de la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo, que todos ustedes seguramente lo conocen, lo han leído en la primaria, siempre nos hacen leer eso. Y el otro mito bastante conocido es el mito de los hermanos Ayar, que también se le llama el mito de Pacaritampu. Tenemos otros mitos, leyendas de la costa, como el mito de Viracocha, el mito de Pachacamac, el mito de Nailam, el mito del Yoscón, entre otros, ¿no? Entre otros. A ver, chicos, les pregunto,
Mm, ¿Han escuchado ustedes el mito de Cahuillaca Huiracocha? ¿Alguno de ustedes? Voy a repetir ya. El mito de Cahuillaca Huiracocha. ¿Han escuchado ese mito? No, profesor. Ya, no han escuchado, ¿no? Ya, muy bien. Sí, bueno, decir, profe, no he escuchado. Muy bien. Eh, a ver, este mito de Cahuillaca Huiracocha es un mito, bueno, a mí personalmente me gusta mucho. Le voy a contar brevemente. Ya se trata de lo siguiente. Se dice que había en una comarca, en un pueblito, ¿no? Una mujer muy hermosa, muy bella, que se llamaba Cahuillaca. Y todos los hombres querían casarse con ella, todos los hombres de su pueblo, ¿no? De su comarca. Pero esta mujer, como era muy hermosa y consideraba que esos hombres no eran no estaban a su altura, ¿no? Que era muy, le despreciaba a los hombres, en otros términos. No quería saber nada de esos hombres, porque decía que no era de su altura, de su belleza, ¿no? Porque era una chica muy hermosa, muy guapa. ¿Y qué pasó? Se dice que un día Cahuilla, que estaba debajo del árbol de lucma, estaba tejiendo, y de pronto vio el dios Huiracocha, se convirtió en un ave. Se convirtió en un ave y se fue volando sobre el árbol de lucma. Buscó la fruta más madura y lo soltó donde estaba Cahuillaca, sentadita ahí, lo soltó a su lado. Y la chica, la señorita, cogió la fruta y se lo comió. ¿Qué pasó, profe? Tiempo después, Cahuillaca quedó embarazada. Pese, ojo chicos, pese de no haber cruzado piernas con ningún hombre. Simplemente así como del Espíritu Santo quedó embarazada. Bien, ¿qué pasó? Cahuillaca tuvo una hija. Y cuando cumplió un año, su criatura hizo llamar a todos los hombres de esa comarca, de ese pueblo, los reunió para que la criatura de un año lo reconozca a su papá. Ahora, yo les pregunto, chicos, chicas, ¿ustedes creen que una niña de un año podría reconocer a su papá y decir, a ver, papá, si ¿dónde estás mi papá? Ah, tú eres mi papá. ¿Podría reconocer o no? No, profesor. No, profesor, no. Ya. No, Muy bien. profesor. Gracias. Muy bien, están El atentos. instinto, profesor, el instinto. Muy bien, por ahí el instinto, ¿no? Como dice, la sangre llama a la sangre, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué hicieron los hombres? Dice que los hombres fueron, o sea, siempre Cahuillaca tenía, pues, a pesar de haber tenido su bebé, era muy hermosa. Así que esos hombres fueron bien vestidos con sus mejores trajes y Cahuillaca les hizo sentar así como un salón, ¿no? En un patio alrededor. Y en el centro le puso a su bebé. Le dijo, señores, mi bebé va a reconocer a su papá. A ver, ¿quién de ustedes es el papá de esta criatura? Entonces dice que el bebito iba gateando, le miraba ahí las personas, le miraba, pues no lo daba importancia. Así se daba la vuelta y vuelta ahí. Y de pronto llegó donde estaba un anciano, en una esquinita bien sentadito un ancianito, el más harapiento, se hace bien, ropas ajadas, viejo, muy viejito. Y cuando llegó a ese lugar del ancianito, la niña dijo, le quería que le cargue, o sea, le hacía gestos que le cargue, porque se apoyaba sobre su rodilla, y le decía, cárame, ¿no? Los niños cuando de un año dicen, pues cuando quieren que le carguen, se apoyan sobre ellos y quieren que les cargue. Entonces Cahuillaca dijo, ¿cómo yo me pude ver embarazada de este decrépito, de este viejo, de este harapinto? Cogió su criatura, su bebé, y salió corriendo del templo, del salón. Salió huyendo. Y ya se imaginan que ese viejo, ese decrépito, era el dios Huiracocha. Y a su atrás salió este viejo, ese decrépito. A su atrás de Cahuillaca. Y cuando Cahuillaca dice iba rumbo a Pachacamaca, Lima, de pronto el Huiracocha se encontró con el cóndor. Le dijo, señor cóndor, ¿tú has visto a una mujer que va cargados una criatura por este camino? Y Cóndor le dice, sí, está cerca, si aceleras el paso lo vas a alcanzar. Entonces el dios Huiracocha le decía,
Muy bien por darme la buena noticia. Tú serás un animal temido por los hombres, comerás carne y vivirás en las montañas. Iba avanzando, ¿no? A atrás de Cahuillaca. Se encontró con Zorrillo. Señor Zorrillo, ¿has visto una mujer que ha cargado su cruz, su criatura? Y el Zorrillo le dice, sí, sí, pero difícil que lo alcance porque está lejos de acá, muy lejos. Así que mejor desiste y regrésate. Por darme la mala noticia, tú serás un animal rastrero, andarás de noche, olerás pestilencia y los hombres te van a odiar. O sea, los animales que le daba la buena noticia que lo va a alcanzar, le daba pues cosas buenas, ¿no? Y a los animales que daban la mala noticia les daba una maldición. Así que se dice que pasó con Cahuilla, que llegó a Pachacamac, esto cuando ustedes van por Lima, en el sur de Lima, por Lurín, ahí está Pachacamac. Incluso hay una fortaleza. Ahí nomás está el mar, y se dice que se lanzó al mar Cahuillaca con su bebé. Y cuando ustedes, reitero, van ahí por las playas de San Bartolo, Punta Negra, Punta Hermosa, por ahí, en el mar van a observar dos islas. Una isla más grande que dice que es Cahuillaca y la isla pequeña es su bebé, ¿no? Y en luna nueva salen del fondo del mar, se peinan, se lavan y se sumergen en el mar. Bueno, es un mito, ¿no? Es un mito. Entonces, fíjense cómo era la mitología. Ahora, recuerden, queridos chicos, estos mitos, estas leyendas, quienes hicieron fueron los amautas. Ya, por favor, los amautas, los filósofos. Mientras estos poemas, los poemas líricos, quienes hicieron esto fueron los arabicus, que eran poetas del pueblo. Recuerden, la poesía lírica hicieron los poetas del pueblo llamado arabicus. Y quienes hicieron la poesía épica de mitos y leyendas, fueron los amautas que correspondían a la nobleza inca. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y la obra más importante durante el incanato seguramente es esta de acá, la obra Ollantay, ¿no? Ollantay, que es una obra de teatro. Claro, en función a su origen se han tejido muchas hipótesis. A ver, como referencia a tener en cuenta esto, el autor de esta obra de Ollantay el autor es anónimo. Sí, chicos, no se sabe quién escribió esta obra. El género es una obra de teatro, por eso es un género dramático. La especie es un drama y el número de actos está conformado por 3 actos. ¿Ya? En función a las teorías del origen de la obra Ollantay, vamos a encontrar una teoría incaísta, una teoría hispanista y una teoría ecléctica. ¿En qué consiste la teoría incaísta o prehispánica, ¿no? Que lo defendió Juan Sebastián Barranca y Sebastián Pacheco Segarra? Estos indicaban de que la obra Ollantay fue creada y compuesta durante el incanato con personajes incaicos. Es netamente incaico. La teoría hispanista dice que no. Esta obra, que lo defendió Bartolomé Mitre y Ricardo Palma, decían que la obra Ollantay no fue creada en la época incaica, sino que los españoles le hicieron esta obra con personajes incas para adornar su obra de teatro. O sea, es decir, los españoles hicieron, no los incas, sino los españoles. Pero la teoría que tiene mayor validez, eso hay que tener en cuenta, es desde acá la teoría ecléctica, definido por Marceliano Meléndez y José de la Riva Agüero. Ellos indican que esta obra fue creada en la época incaica por los incas y que se mantuvo en forma oral, ¿no? En tradición oral. Y cuando los españoles llegaron, escucharon esa obra, lo crearon en un teatro. O sea, ya los españoles lo escribieron, en otros términos. Es la teoría que tiene mayor validez, ¿ya? Ahora, el tema de esta obra, el tema es el poder y el amor, ¿no? Los temas secundarios son, por ejemplo, la traición, la valentía, la guerra. Los personajes, poco para ir viendo acá, chicos, los personajes de esta obra de teatro es, por ejemplo, encontramos acá a Pachacútec. Recuerden que Pachacútec fue un gobernante, ¿no? Anciano, padre de Cusicoyur, es el papá de Cusicoyur. Tenemos a Tupac Yupanqui, que es un inca también, es el hijo de Pachacútec, y obviamente es otro inca, otro gobernante inca. Cuando murió Pachacútec, quien le asumió en el poder fue Tupac Yupanqui, que es su hijo. Ollantay, que es el general del Antisuyo, recorren los 4 suyos, el Collasuyo, Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo, ¿no?
Y Kusikoyur es otra muchacha que es hija de Pachacútec. Y va a surgir ahí el amor entre Ollantay y Kusikoyur. Ambos son pareja. Ima Sumac es la hija de Ollantay y de Kusikoyur. Ojo, aquí está, Ima Sumac. Es la hija, ¿no? Por ahí más vemos a Rumiñahui, que es general del Hanan Suyo, Orco Aranca, que es general de Ollanta, Willikauma, que es un sacerdote, Pitusaya, que es una doncella de Ima Sumac, y Mama, ojo acá, no es Mama Caca, por favor, chicos, Mama Caca. Y Caca, así como suena, es, en otros términos, Caca en quechua es piedra. Piedra, que Caca en quechua es piedra. En algunos libros vas a encontrarse como Mama Caja y otros vas a encontrar como Mama Rangra, que es lo mismo, ¿ya? Este Mama Rangra o Mama Caja es la que gobernaba el Aquillahuasi. Recuerden que el Aquillahuasi, los que conocen Cusco, es la actual catedral de Cusco, que está en la Plaza de Armas. Ahí estaba el Aquillahuasi. Se dice que era un templo muy hermoso, muy majestuoso, enchapado en oro, y que en ese templo habían mujeres virgen del sol, que los españoles calificaban, no lo sé cuán cierto sea, encontraron 40.000 mujeres vírgenes que rinden culto al dios sol. Eran como monjitas y que todo el día y toda la noche tenían que cuidar que el fuego, o sea, había una fogata, ¿sí?, con leña, ellos atizaban, día y noche. No había día ni noche que no parara de arder. Ese era su trabajo. Y cuando los españoles llegaron, dijeron, estos son los que adoran al diablo. Y lo destruyeron, el Aquillahuasi, y sobre eso construyeron lo que es la catedral de Cusco. Muy bien. Aquí vemos más o menos la idea. Vamos viendo ya. ¿Qué pasó? Se dice que este señor que está acá arrodillado, que es Ollantay, le pidió la mano al Inca Pachacútec, el gobernante, que le dé la mano de su hija, que en este caso es Kusikoyur. Ollantay le dice, señor Pachacútec, tú eres mi amo y señor, y yo quiero casarme con tu hija. Y Pachacútec, obviamente, como un hombre recio, indomable, le dice, no, tú no te puedes casar con mi hija. ¿Por qué? Porque tú eres un simple plebeyo, no eres de mi sangre, no eres de mi estirpe. Tú no te puedes casar con mi hija. Entonces Ollantay le dice, pues entonces si tú no me das la mano de tu hija, pues me convierto en un Inca rebelde. Yo me rebelo contra ti. Y se va, Ollantay molesto se va con todo su ejército hacia Ollantaytambo y se convierte en un Inca rebelde por no haber accedido a la mano de su hija. Y Pachacútec, para evitar de que su hija se vaya con Ollantay, lo encierra en el Aquillahuasi. Pero, ¿qué pasó? Es que ya Ollantay estaba con su, Kusikoyur estaba con su regalito, estaba embarazada. Y cuando le encierran en el Aquillahuasi, ahí pues va a tener su bebé, ¿no? A Ima Sumac. Bueno, ¿qué pasó? En este caso acá vemos a Pachacútec, que le está encerrando a su hija Kusikoyur en el Aquillahuasi, ¿no? En el Aquillahuasi lo encierra. Y tiempo después, ya saben ustedes, el Inca Pachacútec, que era anciano, muere, fallece. ¿Sí? Fallece. Y quien asume al poder, en ese caso, es su hijo Tupac Inca Yupanqui. Es el nuevo gobernante, el nuevo jerarca del incanato. Y en eso se entera, en este caso hay que tener en cuenta, de que Tupac Yupanqui, como nuevo gobernante, ya estaba enterado de que Ollantay era un Inca rebelde, pero no sabía las causas. Así que un día le va a preparar una treta con otro general inca y en la fiesta de Inti Raymi lo hacen libar, lo hacen tomar a Ollantay y lo capturan. ¿Sí? Lo capturan. Y capturado lo llevan pues ahí recluido, ¿no? Para poder dar su testimonio, ¿no? ¿Y qué pasó? Se dice que un día Tupac Inca Yupanqui se fue al Palacio Real, en este caso al Aquillahuasi, y en el Aquillahuasi va a escuchar los quejidos de una niña, ¿sí? De una niña. Y cuando Tupac Yupanqui se acerca porque lloraba a la niña, en este caso esa niña era Ima Sumac, le dice, ¿por qué lloras?
Y le pregunta a la niña, dice, pues yo quiero ver a mi mamá, quiero verle, extraño a mi mamá. Y estaba recluido en una celda. Y cuando lo saca de su celda, van a ver a la mamá y le encuentra a su hermana, a Kusi Koyur. Y le dices, ¿qué haces tú acá? ¿No? Y entonces ahí le empieza a contar, bueno, nuestro padre, Pachacútec, me encerró en esta celda porque me enamoré de Ollantay. Y frente a eso, lo que hace simplemente el hermano, en este caso Tupac Yupanqui, es que permite que su hermana, Kusi Koyur, se case con Ollantay. Sí, permite eso. Entonces, a sabiendas en este caso que un plebeyo como Ollantay no podría casarse con una mujer de sangre real como era Kusi Koyur, ¿no? Eso como referencia. Ya, chicos, bueno, no sé si habrá hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, algún tema que no sé si les quedó bien por ahí. Por favor, pregunten, chicos. Hola, hola. ¿Me escuchan, chicos? ¿Alguna pregunta? Ninguna, No está profesor. claro. Muy bien. No hay ninguna pregunta. En el Oh, caso mío, yo ya la había visto esta historia. muy bien, excelente. Solamente ya es un poquito refrescado. Eh, una consulta, Muy bien. profesor. Entonces, ¿cómo se sabe a qué pertenece el Yo no entendí un poco es una historia de los incas Así es. o Sí, Anabel. Es una obra de teatro del teatro inca, que en este caso seguramente tiene un fondo histórico, o sea, es que fue real, pero de esa historia inca, le hicieron ya pues en obra de teatro, ¿no? Con los 3 actos, con estilos netamente españoles, ¿no? Y eso es característica de ojo, esta obra de teatro, reitero, tiene características netamente incaicos, ¿no? Netamente incaicos. Muy bien. A ver, Patricia Silva, algo me querías decir, hija. Patricia. Johnny Rodríguez, ¿alguna pregunta? Profesor, disculpe, soy Judy Ponce, sino que estoy con su correo de mi esposo. Ah, ya, una Eh, pregunta. Dime, hija, te escucho. Profesor, lo que pasa que de ese tema que estamos estudiando ahora, ¿va a haber algunas tarea o algo, profesor? A ver, hija, muy bien, buena pregunta para aclarar todo, ¿ya, chicos? Yo sé que ustedes con el tiempo, la gran mayoría de ustedes con el tiempo está ajustado. Lo que hacemos en las clases virtuales, sobre todo, es explicar un poquito más, ampliar más de lo que está en su módulo. Estos temas de la literatura incaica está en su módulo. Entonces, cuando ustedes van a leerlo, ya tienen una información, pero cuando estén a la clase virtual así como esta, ya tienen un panorama más amplio. Ahora, tareas de esto no se les va a dejar, porque sería sobrecargarles sus funciones, ¿no? Lo que sí tienen que hacer, chicos, es que tienen que repasar el módulo ya, con el tema que hemos desarrollado, y si hay preguntas que están vinculadas con la literatura incaica, pues ahí vas desarrollando tu módulo. Módulo en el área de comunicación, así como en otras áreas en la parte de evaluación, eso vas marcando, vas marcando. Nada más, hija. Esa es la única tarea que tienen es de su módulo, la parte de evaluación. De decirle a los chicos, hágame un esquema de los personajes de Ollantay, eso no lo vamos a hacer porque, reitero, porque la gran mayoría de ustedes trabaja. Entonces ya queda de su parte, un poquito, si tienen tiempito, investigar, indagar, leer algo más, ¿no? O comprarse el libro Ollantay y ahí ya tienes pues, una información. Por eso le decíamos que tienen que tener siempre el tema de la autodisciplina, o sea, de mismos indagar, estudiar por su parte. Por su lado, les enfatizaba también el día jueves la lectura, ¿no? Tienen que leer bastante. Lean, chicos. Texto que llegue a su mano, lean. Y eso les va a ayudar bastante. Van a saber mucho, mucho, mucho. Muy bien, dime, Analí, Mabel, ¿alguna pregunta, Analí? Profesor, sí, la obra Ollantay es incaico litúrgico, ¿verdad? Sí, corresponde a la literatura incaica dentro del género dramático. Dentro del género dramático, no hay que olvidarnos de eso. Claro, algunos lo ubican en la colonia,
claro, esta obra se escribió en la colonia, pero que corresponde a la época incaica, corresponde a la época incaica. Muy bien, queridos muchachos, chicas, chicos, gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos encontramos el próximo sábado en otra sesión más. Que tengan una bonita tarde, noche y que les vaya súper en todo lo que emprendan. Gracias, chicos. Buenas tardes. Gracias. Chao. Chao, profe, que tenga lindo fin de semana. Hasta luego, profesor. Gracias. Buenas noches. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima clases. Hasta la próxima. Gracias, muchachos. Chao, teacher. Hasta luego, profesor. Chao, nos vemos. Hasta la otra semana. Chao, cuídense. Chao. Profe. Hasta luego. Chao, Tabita, nos vemos. Hasta luego, profesor.